Capítulo 9. La semana pasada estudiamos los versículos del 1 al 12 y vimos lo que sucedió o lo que va a suceder más bien cuando el quinto ángel toque la trompeta. Estamos ahorita examinando el juicio de las trompetas. Así como hubo 7 sellos, también va a haber 7 trompetas, va a haber 7 copas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el número 7 tiene un gran significado en el Apocalipsis, porque el número 7 es el número de perfección, es el número que establece que todo ha terminado, que todo está completo, que no hay nada más que necesite cumplirse. Y cada vez que llegamos a un grupo de 7, precisamente es lo que está diciéndonos, que ha llegado al final de otro de los juicios o de otro de las etapas de juicio que Dios está mandando sobre la tierra. La semana pasada se nos dijo en el capítulo 9 acerca de ese pozo que se llama el abismo, y de estas langostas que salieron de ese pozo cuando fue abierto. Y pudimos ver por lo que estuvimos leyendo y a través de las escrituras que lo que estas langostas son demonios, que en los días finales, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, van a ser soltados de nuevo sobre la tierra para que prueben a los hombres que están aquí en la tierra, para que los atormenten, pero para que los prueben también. Porque una de las cosas que la gente piensa es que cuando las cosas van mal, cuando hay aflicciones, cuando hay calamidades, cuando hay situaciones como las que estamos pasando ahorita, por ejemplo con la economía, mucha gente se vuelve a Dios. Y si bien es cierto que hay gente que se vuelve a Dios cuando ve las tormentas, cuando siente las pruebas, cuando sienten que Dios le está llamando la atención, de igual manera hay gente que en lugar de acercarse a Dios, hay gente que se aparta de Dios. Hay gente que endurece su corazón contra Dios. Inclusive hay gente que llega a airarse tanto contra Dios que en lugar de buscar complacerlo a Él, en lugar de buscar doblar la rodilla delante de Él y servirle a Él con la vida que le quede, sea poca o sea mucha, termina maldiciendo a Dios. Y ese es un peligro en el que todos en un momento dado nos podemos encontrar. La palabra de Dios nos dice que no hay prueba o tentación, se le podría llamar también, que no sea común a todo hombre. Lo que quiere decir es que no hay ni una sola prueba que pueda ser presentada a alguna persona entre nosotros, creyente o incrédula, que no pueda ser presentada a todos nosotros. Y todos, aun cuando creyentes, tenemos esa habilidad por el libre albedrío que Dios nos ha dado de o acercarnos más a Dios por la prueba por la que estamos pasando, o apartarnos de Dios y maldecir a Dios. Creo que el estudio de este domingo en la mañana dio en el clavo en cuanto a esto, ¿verdad? La esperanza en el tiempo de las pruebas. Como cristianos necesitamos saber que tenemos una esperanza aun cuando estamos pasando por pruebas, porque cuando tenemos esa esperanza nos acercamos más a Dios. Pero hay gente que pasa por pruebas una y otra y otra y otra vez. Y quizás se acerca por unos momentos, pero luego cuando pasa la prueba vuelven a alejarse y llegan hasta el punto en el cual se alejan completamente de Dios. Y eso puede suceder con uno de nosotros. Nuestro corazón se enfría, creemos las mentiras de Satanás, creemos las mentiras que nuestro propio corazón nos dice y creemos que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado, que nos ha dejado. Y si Dios estuviera con nosotros y nos amara y se preocupara por lo que estamos pasando, no nos estaría pasando lo que está pasando. Y podemos terminar como la esposa de Job le dijo a Job, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? Si Dios te va a permitir que pases por todas estas cosas, entonces ¿para qué sigues adorándole? ¿Para qué sigues sirviéndole? Y todos podemos caer en ese error. Entonces eso es lo que está pasando ahorita sobre la tierra. Y creo yo que, como vamos a ver al final de este capítulo, que Dios está dejando que todo esto suceda, sí, porque es un Dios justo y finalmente su ira ha alcanzado al hombre. Pero creo que va a dejar que esto suceda para que aquellos de nosotros que vamos a verlo únicamente escritos en las páginas de la Biblia, podamos ver en realidad lo malvado que es el hombre, lo perverso que es el hombre, lo depravado que es el hombre. Y para que aquellos que tengan que pasar por ello, no tengan que decir que Dios los va a juzgar y los va a castigar eternamente, porque es un Dios injusto. Entonces es una prueba. Es una prueba tanto para nosotros, para que veamos que Dios sí es justo y que a nadie va a castigar o va a condenar al infierno por toda la eternidad por nada.
y que el hombre en realidad es muy depravado, que el hombre en realidad es malvado y que el corazón del hombre está lleno de maldad. Y no nos debe quedar duda de ello cuando vemos todo lo que sucede a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, al final del capítulo 8 se nos dijo, en el versículo 13 del capítulo 8, perdón, en el versículo 12 del capítulo 8, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Sí. Perdón, ese es el último versículo que vimos en el capítulo 9. El capítulo 13 el versículo 13 del capítulo 8 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Y luego en el último versículo que leímos en el capítulo 9 la semana pasada, que es el versículo 12, dice: el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de este. Es importante que establezcamos aquí lo que se quiere decir cuando se habla de ayes o cuando se usa la palabra ay. Cuando se habla de un ay, no se está hablando de un ay como a ver. Hay tortas, hay paletas, hay sodas. No, ese ay va con H. Cuando está hablando aquí de la palabra ay, lo que se está diciendo es que la persona que está proclamando ese ay tiene temor en su corazón, tiene pena en su corazón por lo que está por pasar a la persona sobre la cual es pronunciado el ay. Por ejemplo, cuando mi mamá me decía a mí en mis años jóvenes: ay de ti, Carlos Manuel, si haces esto o aquello, yo sabía que me estaba advirtiendo que ciertas acciones que yo iba a hacer traerían serias consecuencias si las llevaba a cabo. Entonces cuando me decía mi mamá: te encargo esto y te encargo de que hagas aquello, pero ay de ti si no lo haces como yo te lo digo, yo sabía que me estaba advirtiendo que iba a sucederme algo que ella no quería que me sucediera, que iba a sucederme algo que a ella le iba a dar mucha pena que me sucediera. Fuera lo que fuera, ya sea darme de manguerazos o avergonzarme delante de mis amigos o avergonzarme delante de la novia, que créanme, las 3 cosas las hizo varias veces. Al recordarlas, las recuerdo con mucho cariño y mucho amor. No es cierto, les estoy mintiendo, las recuerdo con el mismo dolor y con la misma vergüenza que las sentí entonces, pero de todas maneras, de algo sirvieron. De manera que la próxima vez que me decía: ay de ti si vuelves a hacer aquello, pensaba 2 veces antes de hacerlo. De la misma manera, en estos pasajes Dios ha estado advirtiendo al hombre de que va a haber ciertas consecuencias por las cuales él va a tener que pasar por no haber escuchado a Dios, por no haber escuchado las advertencias que a través de los tiempos Dios ha dado a todas las generaciones hasta ese día en el que están sucediendo estos ayes. De la misma manera, en estos pasajes Dios ha estado advirtiendo al hombre que va a haber consecuencias por su rechazo del camino de salvación que Él está ofreciendo. ¿Sí? Cuando leemos esto en el libro del Apocalipsis, nosotros como cristianos, nosotros sabemos que estos ayes no van a caer sobre nosotros. Ya hemos establecido eso. Pero cuando los leemos debemos de sentir temor y debemos sentir pena por aquellos sobre los cuales sí están siendo pronunciados. Porque hay de ellos cuando estas cosas sucedan. Va a ser algo horrible, va a ser algo tremendo. Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, pronunció varios ayes a los escribas y sacerdotes. Les decía: ay de ustedes, escribas y sacerdotes, porque viajan largas distancias para ser prosélitos, pero cuando finalmente los convierten doblemente hijos del infierno. Les decía: ay de ustedes, sepulcros blanqueados. Ay de ustedes que imponen cargas pesadas sobre los hombres, pero ustedes no están dispuestos a levantarlas ni con un dedo. Pronunció muchos ayes, porque él sabía que el comportamiento que estaban exhibiendo ellos, la forma en la que estaban viviendo su vida, iba a traer serias consecuencias. En Mateo capítulo 11, comenzando en el versículo 21, el Señor Jesucristo dice esto: ay de ti, Corazín.
Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. ¿Qué les está diciendo? Ay de ustedes, estas dos ciudades, porque si en aquellas ciudades que se mencionaron se hubieran llevado a cabo los milagros que se han hecho aquí, ellos se hubieran arrepentido. Ellos hubieran cubierto su cuerpo con silicio y ceniza y hubieran clamado a Dios. Noten lo que dice el versículo 22 de este mismo pasaje. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque en aquellas ciudades no se había visto los milagros que Corazín y Betsaida habían visto. ¿Saben que podríamos decir lo mismo para toda la humanidad que ha vivido sobre la tierra después de que Jesucristo vino a la tierra? Ay de todos y cada uno de ustedes que han visto los milagros que Dios ha hecho en las vidas de aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, que han visto los cambios que ha habido en las vidas de aquellos que han doblado la rodilla delante de Él, que han visto los cambios tan profundos que ha hecho en alcohólicos, en drogadictos, en prostitutas, en asesinos. Hay de ustedes que han visto que Dios ha transformado vidas completamente deshechas y las ha cambiado en algo productivo. Hay de ustedes que han visto en sus propias familias, miembros de su familia que han sido transformados completamente por la gracia de Jesucristo, por el amor de Cristo, por el poder de su Espíritu, y no han querido doblar la rodilla. Porque en ese día, después de haber visto tanto testimonio, después de haber visto y escuchado tanto acerca de los milagros de Dios en las vidas de esas personas, finalmente el juicio de Dios tendrá que caer sobre ustedes. No puedo más que recordar que cuando mi madre hacía mención de estos ayes, yo a menudo no los tomaba en serio. Pero cuando se descubría que había hecho lo que no debía haber hecho, sabe que tenía que pagar las consecuencias. Va a ser lo mismo con la humanidad. La humanidad escucha, ay de aquellos, ay. Pero le entra por un oído y sale por el otro. No lo toman en serio. Subí el estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis a YouTube y recibí un comentario de una persona. Quizás esa persona vaya a ver también este estudio en YouTube. Hizo un comentario medio grosero, diciendo que los cristianos somos no puedo repetir la palabra, que si Dios realmente existiera, no existiríamos nosotros, que todo lo que creemos es una fantasía, que lo hemos de alguna manera creído de alguna película de fantasía que hemos visto. No me molesté en contestarle. El mexicano que todavía queda en mí quería contestar con una que otra palabra escogida. Decidí que era mejor dejarlo en paz. No le estamos pidiendo que crea lo que nosotros creemos. No le queremos obligar a que piense como nosotros. Si eso es lo que piensa de aquellos que hemos creído en la palabra de Dios, entonces tiene derecho a su opinión. Lo único que estamos tratando de hacer es advertirle a él y a toda la gente como él que hay un Dios y que un día va a llamarnos a cuentas a todos y que en ese día él va a tener que dar cuenta de lo que hizo con la advertencia que se le hizo. Valga que fue por YouTube, pero de todas maneras recibió el mensaje. Ahora, si me deja un comentario acerca de este video, lo que esto me va a decir es que sigue viendo. Y si sigue viendo es porque hay algo en su corazón que le está diciendo que quizás hay algo de cierto en lo que está escuchando. Y yo le pido a esa persona, si llega a ver este video, que piense. Porque si lo que él dice es cierto y cuando nosotros muramos ahí termina todo, a mí por creer no me va a suceder nada. Simplemente voy a morir, mi
cuerpo se va a deshacer y ahí va a acabar todo. Pero si lo que yo estoy diciendo es cierto y él se muere, él sí va a estar en serios problemas. Entonces le exhorto a él y a gente como él y a gente que quizás puede estar entre nosotros, que está escuchando los ayes y no hace caso de ellos, que piense 2 veces en cómo los recibe y en cómo responde a ellos. Porque si Dios está dejando que estas palabras lleguen a sus oídos ahorita, es porque le está advirtiendo que esto va a suceder y no quiere que usted se pierda y no quiere que pase por estas cosas. Entonces, hay de las consecuencias que van a sufrir. Ahora, a los que estén cuando estos ayes lleguen, cuando estos ayes se manifiesten, cuando desciendan sobre la tierra, esto no va a ser para advertirles que todavía hay una manera de escapar de ellos. Esto va a ser simplemente para advertirles que va a caer sobre ellos y que ya no va a haber nada que puedan hacer. Porque todo aquel que se quede atrás va a tener que sufrir la consecuencia de estos ayes. No va a haber ya más escape, no va a haber ya más manera de librarse de ellos. Va a tener que pasar por ellos. Entonces, de nuevo en el versículo 12 de Apocalipsis 9 se nos dice: el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Vienen 2 más todavía, tan horrendo como fue el primero. Los 2 que vienen también van a ser igual o más horrendos todavía. En el versículo 13 de Apocalipsis 9 se nos dice: el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Vamos a detenernos aquí un poquito. Se nos dice que al tocarse esta trompeta, Juan oyó una voz que dice que sale de los cuernos del altar que está delante de Dios. A los israelitas, cuando salieron de Egipto, se les mandó que construyeran un tabernáculo, que era el tabernáculo de reunión. Para el tabernáculo de reunión había ciertos muebles y ciertos utensilios que tenían que confeccionar de oro, de plata, de madera, etcétera, etcétera, que se iban a usar en la adoración a Dios, en la forma que iban a adorar a Dios. Una de las cosas que se les ordenó que construyeran fue precisamente este altar de oro que vemos en el cielo, que es una réplica de, o sea, lo que se construyó para el tabernáculo fue una réplica de lo que ya existía en el cielo. Quiero mostrarles una foto de ese altar. Ese es el altar de oro, ese es el altar del incienso. Como pueden ver en la parte superior, tiene un incensario, tiene 4 anillos, 2 a cada lado, por medio de los cuales se pasaban los postes con los que se debía cargar este altar cuando iban de lugar en lugar. En cada una de las esquinas tiene un cuerno. A esos son a los cuernos a los que se está refiriendo aquí. ¿Verdad? Nosotros tenemos una idea de cuerno como los que vemos en los toros o cuernos como los que vemos en venados o lo que sea. Bueno, estos eran los cuernos que simplemente eran 4 cosas en forma de cuerno que salían en cada una de las esquinas. Este altar era construido de madera de acacia, pero cubierto completamente por dentro y por fuera con oro puro. No era muy grande, era como de 1,5 pies por 1,5 pies, o sea, era un cuadro, y medía como 3 pies de alto, o sea, como 1 metro de alto. Y sobre este altar era donde se quemaba el incienso delante de Dios. El altar de oro se menciona en el capítulo 8 y en el versículo 3, si usted lo recuerda, como el altar en donde se nos dice que el incienso se mezcla con las oraciones de los santos. Entonces este altar es el que estaba delante del trono de Dios y del cual se escuchó a los santos clamar a Dios y decir: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar nuestro martirio? ¿Hasta cuándo va a durar nuestra persecución? Ahora, esta mención de este altar de oro aquí en Apocalipsis capítulo 9 es la última vez que se menciona en el libro del Apocalipsis. Y está muy cercanamente relacionado con el juicio de esta 6ª trompeta que se acaba de tocar. La inferencia aquí es que los ayes que se están dejando caer sobre la tierra, los ayes que están llegando a los hombres de la tierra, son parcialmente la respuesta a las oraciones de los santos que están sobre la tierra y son también una muestra de que su liberación final ya está cerca. Eso es lo que se implica aquí.
que las oraciones de los santos, tanto de aquellos que han sido martirizados como aquellos que todavía están en la tierra, aquellos que han creído a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de que algunos han tenido que pagar con su vida, a pesar de que muchos están siendo torturados y perseguidos, las oraciones están por ser contestadas finalmente. Se me hace algo hermoso que Dios abra las ventanas del cielo así a nosotros, de tal manera que podamos ver cuando las oraciones de estos santos se van a contestar, ¿verdad? Y a veces quisiéramos nosotros también tener esa misma habilidad, ¿verdad? Para ver cuando estamos orando, cuando hemos estado orando por mucho tiempo, pidiéndole a Dios que intervenga en nuestra causa o que nos conceda algo, quisiéramos saber cuándo, hasta cuándo, Señor, que se nos diera una señal de que ya está por suceder. Sin embargo, debemos recordar que estamos en una dispensación de tiempo muy diferente a la cual se van a encontrar ellos. Nosotros por fe sabemos que si pedimos algo a Dios de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si nos oye, tenemos las cosas que hemos pedido, ¿verdad? Ahí es en donde nosotros ejercitamos nuestra fe, ahí es en donde nosotros ponemos nuestra fe a trabajar, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Recuerden, para este tiempo la iglesia va a haber sido quitada de la tierra, el Espíritu Santo también ha dejado la tierra, de manera que aquellos que crean van a creer a costo de su propia vida, a costo de su propia sangre, y van a esperar, van a necesitar alguna señal tangente de que sus oraciones van a ser respondidas. Entonces Juan escucha esta voz. Y noten lo que la voz dice en el versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso fue lo que dijo este ángel. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, estos ángeles no deben ser confundidos con los ángeles que se mencionan en el capítulo 7. Los ángeles del capítulo 7 son libres, están libres, no están atados. Pero se les manda que se detengan, que no hagan daño. Estos ángeles están atados. No se nos dice mucho acerca de ellos, excepto que están atados a algo de alguna manera. Y otra cosa que se nos dice es que están junto al río Éufrates. El hecho de que estén atados nos da a entender que estos ángeles pudieran ser ángeles caídos o demonios, ángeles malos, ángeles de Satanás. Ángeles que hasta ese momento han sido atados por Dios, detenidos por Dios, están aprisionados, por así decirlo, por Dios, están sujetos por Dios hasta el tiempo en el que Dios tiene determinado que sean desatados. Ahora, ¿por qué pensamos que estos son ángeles malos o ángeles caídos o demonios? Porque en ninguna parte de las Escrituras vemos que ángeles de Dios, ángeles buenos, ángeles que sirvan a Dios, ángeles que sean mensajeros de Dios, sean o estén atados. Sin embargo, sí vemos en las Escrituras que a los ángeles malos, los ángeles caídos, los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios, ellos sí están atados, ellos sí están sujetados, ellos sí están en la prisión hasta el día del juicio. Lo vimos la semana pasada, pero es bueno verlo de nuevo en 2 de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 4 se nos dice algo acerca de estos ángeles, en donde Pedro escribe: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día de juicio. Pedro aquí está hablando acerca de los falsos maestros que habían llegado a la iglesia. Y lo que él está haciendo hincapié aquí, lo que él está diciendo aquí es que si Dios no perdonó a aquellos ángeles, mucho menos iba a perdonar a los falsos maestros. Pero vemos aquí que los arrojó, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están siendo guardados hasta el día en el que vayan a ser juzgados juntamente con el diablo y juntamente con todos aquellos que son del diablo, aquellos que no son hijos de Dios, y van a ser juzgados para toda la eternidad. Judas, capítulo 1, versículo 6, también nos habla acerca de estos ángeles, en donde dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles malos o caídos, muchos de ellos están atados. Muchos de ellos están atados, muchos de ellos están encadenados, muchos de ellos están en este lugar que se llama el abismo para que no hagan daño. Pero también sabemos que hay ángeles malos o caídos que andan libres en nuestro tiempo.
que andan en toda la tierra haciendo de las suyas, causando estragos en las vidas de los cristianos, probando a los cristianos, y Dios les permite que lo hagan. Estos son los principados y las potestades contra las cuales Pablo nos dice que luchamos en la carta que escribió a los Efesios. Pero luego de nuevo hay otros ángeles que están atados y que según los propósitos de Dios y para el tiempo que Dios tiene señalados, están siendo guardados hasta ese día y esa hora. Ahora, otro punto importante que vemos aquí es que se menciona un lugar geográfico conocido y específico. Hasta ahorita hemos visto la tierra, hemos visto el cielo, hemos visto diferentes imágenes que se nos presentan, pero aquí está hablando de un punto geográfico específico y conocido, para que nos demos cuenta, para que sepamos que está hablando de nuestra tierra, que no está hablando de otra tierra, para que sepamos que esto es algo real, que no es una fantasía, que no es algo que se ha inventado. Sí, porque hay muchos libros religiosos que hablan de ciertas zonas geográficas que nunca se ha encontrado ninguna prueba arqueológica de ellas. Por ejemplo, el libro de Mormón habla de muchos lugares geográficos que se mencionan, pero nunca se ha encontrado ninguna ciudad que se mencione en el libro de Mormón. Sin embargo, las ciudades que se mencionan en la Biblia, los ríos que se mencionan en la Biblia, los diferentes gobiernos que se mencionan en la Biblia, podemos ver en los libros de historia y en los libros de geografía que sí han existido en el lugar en donde dice que han existido. Al estar estudiando esto, por ejemplo, mi mente remontó a mis años de secundaria cuando estábamos estudiando acerca de Mesopotamia y acerca de Babilonia y acerca de todas aquellas cosas, porque estudiamos acerca del río Éufrates, del río Nilo, todos esos ríos, el Tigris, que eran tan importantes para aquellas culturas. Entonces estamos hablando de cosas que son ciertas, de cosas que existen, de cosas que todavía tenemos delante de nosotros pruebas de que están en donde la Biblia dice que están. Ahora esto es interesante también, que este río se mencione aquí, que este río sea de donde van a salir todas estas cosas y en el cual estos ángeles están atados. ¿Saben por qué? Porque este río es la frontera oriental de lo que es la tierra que Dios había prometido a Abraham. En Génesis capítulo 15 y el versículo 18 se nos dice lo siguiente: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Si usted ve el mapa, que en donde está el área del cual se está hablando aquí, usted puede ver una línea amarilla. Una línea amarilla que sobresale sobre todo lo demás. Ese es el río Éufrates. Y Dios le prometió a Abraham que Él le iba a dar la tierra desde el río grande de Egipto, que Egipto está por acá, abajo a su izquierda, donde dice Egypt. El río Nilo está por en medio de Egipto. Toda la tierra que Dios le prometió a Abraham abarcaba hasta el río Éufrates, que es la franja amarilla que se ve ahí. Esta tierra es la tierra de Dios, no Mexicali, como les he dicho a veces que es. Esta es la verdadera tierra de Dios. Y lo que se me antoja interesante aquí es que hasta el final esta tierra va de alguna manera a ser el foco de atención, ¿verdad? Lo podemos ver desde ahorita. Hoy, así nada más puse en Fox News World Headlines. ¿Y sabe qué fue lo primero que salió? Siria. Mire cómo el Éufrates atraviesa Turquía, Siria e Irak. Esos son los países que están ahorita en las noticias, al frente de las noticias. Esos son los países de los que se está hablando. Y también se me antoja interesante que en la palabra de Dios, vamos a ver más adelante, en unos capítulos más adelante, acerca de la invasión que viene del oriente, cómo Irán está inmediatamente a un lado de Irak, hacia el oriente, y de ahí precisamente, de ese lado del río Éufrates, va a venir la invasión que va a tratar de acabar con Israel de una vez por todas.
Entonces podemos ver que todo lo que Dios nos ha dicho desde el principio, todo lo que Dios ha establecido desde el principio, está todo culminando ahora en los tiempos que vemos ahora, con todos los sucesos que están pasando ahora en nuestros tiempos modernos, con todo lo que podemos ver ahora, y podemos comprobar que, como siempre, Dios es verdadero y el hombre es el mentiroso. Entonces esta es la tierra de Dios. Y el hecho de que nos dé este punto específico para enfocarnos en cuanto a dónde será esto de lo que se está hablando aquí, nos da también esa seguridad de que, porque está en la Biblia, porque está claramente visto en la Biblia, podemos confiar en ello. Y así como podemos confiar en todas las promesas hermosas y que nos llenan de aliento en la palabra de Dios y que nos llenan de amor y respeto y deseo de servir a Dios en la palabra, así también todo lo que nos habla como promesas negativas o promesas de las calamidades que van a pasar también va a suceder. Y para el cristiano esto da confianza, porque sabemos entonces que Dios es fiel. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y no va a cambiar. Nada va a hacerlo cambiar. Las circunstancias no van a hacerlo cambiar. Las cosas que haga el hombre no van a hacerlo cambiar. Dios va a ser, siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo. Y cuando lleguemos al cielo vamos a ver qué es todo lo que la palabra de Dios nos dice que es. En el versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, note, para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Sí usted? Son desatados estos ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que nada pasa sin que Dios permita que pase. Nada va a alterar el plan de Dios. Él tiene el año, Él tiene el mes, Él tiene el día específico. Y nada lo va a hacer que cambie de opinión. Todo lo que nosotros hagamos o queramos hacer para acelerar la venida de Jesucristo no va a tener ningún efecto sobre Dios. Dios ya ha determinado cuándo va a ser ese tiempo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para acelerar ese tiempo o para detener ese tiempo. Va a suceder cuando Dios diga que va a suceder. No hay nada que nosotros podamos hacer. Sí, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, cree que si él desata una revolución en el mundo oriental y finalmente se manifiesta el 12º imán y viene a la tierra por esa revolución que él pudiera causar, va a acelerar finalmente el establecimiento del nuevo reino musulmán, del nuevo califato musulmán. Bueno, pues quizás para ellos funcione hacer las cosas que están haciendo. Para los cristianos no hay para dónde nos podamos hacer, porque nosotros creemos en un Dios soberano que va a hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere, y no hay nada que nosotros podamos hacer para que Él altere sus planes. Ya tiene los planes hechos. Lo único que nosotros podemos alterar por medio de nuestra fe en confianza en Jesucristo es nuestro destino eterno. Pero todo lo demás, Dios tiene el control sobre ello. Ahora nos dice que están preparados para la hora, y el día, y el mes, y el año. Así como Dios había preparado aquel gran pez que se tragó a Jonás, así estos ángeles estaban preparados para el tiempo exacto en el que Dios iba a necesitar que fueran desatados. Si ese pez Dios lo preparó específicamente para llevar a cabo la misión que tenía de tragarse a Jonás y llevarlo a las costas de Nínive. Hablamos de una ballena y hablamos de que vivió en el estómago de la ballena y de esto y aquello. ¿Por qué? Porque es lo que entendemos, pero la palabra de Dios no nos dice que fue una ballena, simplemente nos dice que fue un gran pez. Podría ser interesante descubrir qué clase de pez es para no acercarnos a él si lo vemos cuando andamos nadando en la playa, ¿verdad?
Pero ¿de qué nos sirve saber qué clase de pez es? Lo que debemos de reconocer es que Dios lo preparó y que Jonás, aun cuando desobedeció a Dios, Dios buscó la manera de que el propósito que él tenía para Jonás se llevara a cabo. De nuevo, algo que nos debe de dar aliento, porque él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel ¿en qué? En terminarla. Y como cristianos todo eso nos debe de dar seguridad y paz. Porque sabemos que no nos vamos a quedar como estamos, que Dios todavía está obrando en nosotros, está trabajando en nosotros para cambiarnos, para madurarnos, para ayudarnos a conocerle mejor, para ayudarnos a entregarnos más y servirle como Él se merece. Entonces todo está bajo su control, ¿sí? Ahora, en el juicio de las langostas, recuerden ustedes, se les dio el poder para atormentar a los hombres, mas no para matarlos. Pero estos ángeles y sus ejércitos tienen el poder para matarlos y para matar a muchos de ellos, como hemos visto la tercera parte. Versículo 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, nos dice aquí Juan. 200 millones, imagínese usted, 200 millones de cualquier cosa. Es un gentío de gente. ¿En dónde se podría congregar un ejército de 200 millones de personas en los cuales o en el cual no habría dificultad para acomodarlos, para formarlos, para que marcharan en la forma que este ejército va a marchar? Ahora, algo que es muy importante notar, nos dice que son jinetes, pero no nos dice que son hombres. Nosotros los identificamos inmediatamente con hombres porque es la única clase de jinete que conocemos, ¿verdad? Si miramos a algo sobre un caballo, lo llamamos un jinete. Pero es jinete por el hecho de que va sobre el caballo, no necesariamente por el hecho de que es hombre. Va a llegar el momento en el que se tengan jinetes artificiales. De hecho, ¿sabía usted que en Arabia Saudita ya se corren carreras con jinetes artificiales? En camellos. Hacen carreras los árabes y ponen jinetes artificiales que son dirigidos por medio de un control remoto y ellos van siguiéndolos en su Mercedes-Benz en la arena y los camellos van corriendo y ellos van dirigiéndolos con el control remoto. Entonces no es algo que estuviera muy lejos de la imaginación del hombre. Estos son jinetes simplemente que Juan ve y los llama jinetes porque, como vamos a ver, están montados sobre caballos. Ahora estos jinetes pudieran ser hombres, yo creo, pero si seguimos el hilo de lo que es la visión del capítulo 9 y queremos mantenerlo todo dentro del contexto, la explicación más clara es que estos seres que se ven sobre los caballos también son demonios. Porque recuerden, tenemos que ver el contexto de todo lo que el capítulo está hablando. Y este capítulo 9 está hablando desde el principio de los demonios que fueron soltados del abismo. Ahora, el número del ejército de los jinetes se nos dice que eran 200 millones. Vale la pena notar que nunca en la historia del hombre se ha visto un país que tenga un ejército de 200 millones de soldados. Nunca. En 1965, China declaró que tenía ese ejército de 200 millones de soldados. Pero por más que se buscó comprobarlo, por más que se trató de ver si era cierto o no, nadie pudo comprobar jamás que tenían esa cantidad de gente. Es un titipuchal de gente, no podemos imaginárnoslo. Lo que está tratando de decir aquí Juan entonces era casi innumerable. Ahora, otra comparación. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo, se estima que el total de los soldados involucrados en el conflicto de todos los países que estaban luchando en ese conflicto sumaban 70 millones de soldados. 70 millones. Para poder llegar a la cantidad de la cual Juan está hablando aquí, nos faltan 130 millones todavía. Casi el doble de los soldados que estaban peleando en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces,
es difícil calcularlo. Esto entonces, junto con la visión de lo que pasa cuando se toca la quinta trompeta, parece dar validez a la interpretación de que lo que se está viendo aquí son demonios liderados por estos 4 ángeles que han sido desatados. Y si este es el caso, entonces podemos entender con más claridad la descripción que da Juan de este ejército de jinetes que descienden sobre la tierra con el poder para matar a los hombres. Noten el versículo 17. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Noten lo que dice Juan aquí. Así vi en visión los caballos y sus jinetes. No nos dice aquí que vio algo como caballos o como jinetes. Vio claramente a estas cosas que eran caballos, de alguna forma eran caballos, y vio a los jinetes que iban sobre ellos. Y luego nos da la descripción. Tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. ¿Qué son las corazas? Serían como, por ejemplo, lo que se usa en nuestro tiempo. Podrían ser chalecos. Los podríamos quizás describir como chalecos contra balas, como chalecos blindados, como la armadura que se ponía a los caballos en los tiempos medievales. Podría ser todo esto. Pero noten que las corazas eran de fuego, zafiro y azufre. Lumbre, zafiro, una piedra azul, azufre, es una química que se convierte en gas. Hay gente que dice que estas son medios de guerra modernos, ¿verdad? Pero para este tiempo debemos acordarnos que la tierra va a haber sido bombardeada y va a haber sido aplastada y va a haber sido menguada en muchos de sus poderes porque todas las calamidades que han estado pasando sobre ellos. Miren la descripción de los caballos en la segunda parte del versículo. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Los leones o como leones se usa mucho aquí en el libro del Apocalipsis. ¿Y de qué no se habla los leones? De la ferocidad del león, del poder del león, del poder desgarrador del león. De su boca salían fuego, humo y azufre. Una vez más, elementos que a través de toda la Biblia se han usado para describir el juicio de Dios sobre los hombres. Cuando Dios ha querido lidiar con los hombres de una manera en la cual quiere que se den cuenta de lo serio de su pecado. De hecho, esta descripción del fuego, humo y azufre nos debe recordar el juicio con el que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Porque así fue como destruyó a Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19, los versículos 24 y 25 nos dicen lo siguiente. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, note, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Nos brincamos al versículo 27 y dice lo siguiente, y subió Abraham por la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. Y versículo 28 finalmente dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces no tenemos que esforzar mucho la imaginación para tratar de descifrar qué son los caballos y a qué se parecerán los jinetes, y etcétera, etcétera. Que si bien hacen una plática muy interesante y a veces hacen estudios por demás interesantes por la forma en la que el hombre deja volar su imaginación, lo que debe de preocuparnos a nosotros y en lo que nos debemos de enfocar es que el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, y que este juicio de Dios que está cayendo sobre la tierra en ese tiempo es muy semejante al juicio que Dios ya ha usado para juzgar ciertas naciones, ciertos grupos de personas, ciertas partes del mundo de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Saben qué? Para el cristiano que estudia la Biblia, nada de lo que lee en la Biblia le debe sorprender. Para el cristiano que está constantemente escudriñando las Escrituras de principio a fin,
Nada de lo que todos estos maestros que a veces vienen a presentar de una manera tan imaginativa, de una manera que causa tanto temor, de una manera que causa que nuestra imaginación vuele, nada de esas cosas deben de movernos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento pleno de quién es Dios, de cómo ha obrado Dios en el pasado, de cómo está obrando Dios en el presente, y vemos que es consistente con cómo va a obrar Dios en el futuro también. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Encontré algo que dice que si podemos leer 200 palabras por minuto, en 12 meses habremos leído toda la Biblia, invirtiendo 10.61 minutos diarios. 10.61 minutos diarios. ¿Saben cuál es el tiempo promedio que una persona se pasa enfrente de la computadora en el internet? 120 minutos diarios. Se necesita menos del 10% diario para leer toda la Biblia de lo que se ocupa para estar delante del internet en un día. Si conocemos la palabra de Dios, si le damos la debida importancia a la palabra de Dios, en lugar de buscar que otros nos expliquen, en lugar de buscar en el internet qué habla acerca del Apocalipsis, qué dice de estos caballos, qué dice de estas langostas, qué dice de estas cabezas de caballo que parecen leones y que de su boca salía fuego y humo y azufre, y llenamos nuestra cabeza y nuestro corazón de las cosas que la palabra de Dios ya nos ha revelado, en lugar de las cosas que la imaginación del hombre ha traído para tratar de alguna manera de convencer a los demás de que Él es el más instruido, de que Él es el que tiene más enseñanza, de que Él es el que tiene más conocimiento. Los cristianos viviríamos una vida completamente entregadas a Dios porque sabemos que estamos seguros en sus manos. El problema es que no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces eran como cabezas de leones. De su boca salía fuego, humo y azufre. Las mismas cosas que Dios ha usado para juzgar en otros tiempos a pueblos que se habían rebelado contra Él de la misma manera que se rebeló Sodoma y Gomorra. Pedro nos dice, ¿cómo va a terminar esta tierra? Va a terminar con un calor ferviente, va a terminar quemándose, todo va a ser fundido, todo va a desaparecer por el fuego de juicio que Dios va a enviar. Eso es lo que está sucediendo. No nos debe sorprender, ni nos debe dar temor tampoco. En el versículo 18 dice, por estas 3 plagas fue muerta, noten, la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Qué los va a matar? ¿Los caballos? ¿Los jinetes? ¿Qué los va a matar? El fuego, el humo y el azufre. ¿Importa si es un lanzallamas el que los va a quemar o un caballo que le salga fuego del hocico? De una manera o de otra van a quedar achicharrados, ¿no es cierto? ¿Qué caso tiene que nos preocupemos entonces de cómo, si el resultado va a ser el mismo? Eso es lo que nos debe llenar de terror. Eso es lo que nos debe de llenar de temor. Eso es lo que nos debe llenar de preocupación. No el explicar hasta el último detalle lo que estas cosas son, sino lo que estas cosas pueden hacer. En el capítulo 6 y el versículo 8 se nos dice, miré y aquí un caballo amarillo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los 4 jinetes del Apocalipsis? El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora este ejército va a acabar con la 3ª parte de aquellos que hayan quedado después de eso. ¿Se fija lo que está sucediendo con la raza humana? Está menguando cada vez más, va a menguar cada vez más. Cada vez, con cada juicio, más y más van a morir.
con cada juicio, más y más van a ir a su destino eterno y van a descubrir que todo lo que se les dijo era realidad. Millares y millares de personas mueren diariamente en nuestros tiempos sin saber la verdad acerca de Jesucristo. Cantamos hace rato, enciende una luz, déjala brillar. ¿Está nuestra luz encendida? ¿Estamos advirtiéndole al mundo de esto? ¿Estamos insistiendo sobre ello? ¿Estamos ocupados en los negocios de nuestro Padre? ¿O es todo lo demás que hay a nuestro alrededor lo que nos está ocupando? Lo que está consumiendo nuestro tiempo, lo que está consumiendo nuestro tesoro, lo que está consumiendo nuestros talentos, talentos que Dios nos dio para usarlos para su gloria. Lo estamos haciendo. Entonces mataron a la tercera parte de los hombres. Versículo 19 dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Saben que a Satanás se le llama la serpiente? Se nos dice que anda como león rugiente buscando a devorar. Eso es ahorita. Eso es ahorita que está siendo limitado en lo que puede hacer. Cuando estas cosas sucedan y tenga rienda suelta, cuando estas cosas sucedan y sus demonios puedan hacer todo lo que quieran hacer y no haya quien los detenga, ¿se imagina lo que va a suceder? Ahora, con toda esta muerte y sufrimiento, como la manifestación de estas criaturas demoníacas, era para que el hombre clamara a Dios, buscara su perdón, para tener la esperanza de que una vez que hubieran muerto, quizás Dios les aceptara en su reino. Pero ¿sabe qué? No es así. Mire el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Saben qué me llama la atención de esto? Que esto es en el futuro. Sí, esto es en el futuro. No es ahorita. Se nos dice que ahorita los hombres somos ya más sofisticados, ya no adoramos ídolos, ya no adoramos imágenes de piedra y de oro y de plata y de barro y de toda esa cosa. Este es en el futuro y noten cómo todavía siguen adorando estas cosas. Todavía siguen adorando a los demonios. Todavía siguen yendo en pos de ellos. Todavía siguen buscando su poder, todavía siguen buscando que ellos sean su ayuda en el tiempo de aflicción. Todavía siguen yendo delante de estas imágenes y postrándose delante de ellas para adorarlos. En el versículo 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, estás viendo la tormenta y no te hincas. Un día Dios te va a agarrar como agarró a Nabucodonosor y te va a humillar. ¿Y entonces qué vas a hacer? Es lo mismo que va a suceder. Esos hombres no se arrepienten. No dieron marcha atrás, no se dieron la media vuelta, no dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Por favor, tomen nota de eso. No dejaron de hacer lo que estaban haciendo, aún en medio de estas calamidades, aún en medio de este sufrimiento, aún en medio del mismo juicio de Dios. No dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Cuántas personas están sufriendo el juicio de Dios? Están sufriendo las consecuencias de su propio comportamiento, están sufriendo las consecuencias de su propio estilo de vida, están sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Y aun cuando están pasando por las consecuencias, de todas maneras reniegan contra Dios y levantan el puño al cielo y dicen, pase lo que pase, no voy a doblar la rodilla delante de ti. En medio de todo esto el hombre busca y encuentra la manera de seguir practicando su pecado, y no solo eso, sino que no se arrepiente de él. Es triste.
Es triste y al mismo tiempo es grandioso saber que nosotros pudimos haber estado entre ese grupo y no lo estamos ya. Porque nos hemos arrepentido. Porque hemos venido a los pies de Cristo. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él, hemos encontrado el perdón de Dios y hemos encontrado la seguridad en Él. ¿Sabe que los requisitos para ser salvos son muy sencillos? Arrepentirse y creer. Arrepentirse y creer. Pero para arrepentirme primero tengo que reconocer que soy pecador. Si yo no me veo a mí mismo como pecador, no tengo de qué arrepentirme. Y si no tengo de qué arrepentirme, entonces no necesito el perdón de Dios, porque Dios solo perdona pecadores arrepentidos. Al pecador que no se arrepiente, Dios no lo perdona. Y lo que quiere decir arrepentirse es dejar de hacer lo que se está haciendo, dejar de vivir como se está viviendo y comenzar una vida dedicada, entregada a Dios en servicio, en amor, en dedicación, en devoción, sobre todas las cosas. Él tiene que ser nuestra primera prioridad. Dios tiene que ser nuestra primera prioridad, porque si Dios no es nuestra primera prioridad, cualquiera que sea su primera prioridad va a convertirse tarde o temprano en su Dios. ¿Cuál es su primera prioridad ahorita? Está a un pelito así de convertirse en su Dios. Porque si su primera prioridad no es Dios, hay algo que está en ese lugar. Y cuando nuestra primera prioridad no es Dios, nuestra primera prioridad se convierte en nuestro Dios. ¿Qué es? ¿Nuestro cónyuge? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros padres? ¿Nuestro trabajo? ¿Nuestra casa? ¿Nuestro carro? ¿Nuestra cuenta de banco? ¿Qué es lo que más cuidamos? ¿Por qué es por lo que más nos preocupamos? ¿Qué es lo que por ningún motivo quisiéramos perder? Eso se convierte en nuestra primera prioridad y eso tarde o temprano se convierte en nuestro Dios. Para ser salvo necesita haber arrepentimiento y se necesita creer. Pero para arrepentirme primero tengo que reconocer que soy pecador. Si no reconozco que soy pecador, no tengo nada de qué arrepentirme, y si no tengo nada de qué arrepentirme, no necesito el perdón de Dios. La palabra de Dios nos dice, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. De manera que aquel que no se arrepiente no es porque no sea pecador, es porque como estos hombres del futuro, no les importa lo que Dios diga. Una última escritura para terminar aquí esta noche. Pablo escribe a los romanos, en Romanos 2, comenzando con el versículo 4, haciéndoles una pregunta. Les habla acerca de menospreciar a Dios. En Romanos 2, comenzando con el versículo 4, dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Noten lo que dice aquí, noten la pregunta. ¿Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Al no arrepentirte, al no acercarte a Dios, al no pedirle perdón, al no reconocer que eres pecador, estás menospreciando las riquezas de que es tan bueno, de que es tan paciente, de que está extendiendo su mano de perdón a ti. Sigue diciendo en la segunda parte del versículo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, si nos damos cuenta de que somos pecadores y nos damos cuenta que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces vamos a darnos cuenta de que Él es bueno y esa benignidad que Él nos ha mostrado por medio de Jesucristo nos va a llevar al arrepentimiento. Pero hay algo que mantiene al hombre de no arrepentirse, hay algo que mantiene al hombre de no acercarse a Dios, hay algo que mantiene al hombre de no entregarse completamente. El versículo 5 de Romanos 2 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Se fijan? Por tu dureza y por tu corazón no
arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando no hay arrepentimiento, lo único que se está haciendo, lo único que el hombre está haciendo es amontonar sobre sí mismos ira, es amontonar sobre sí mismos, atesorar para sí mismos ira para el día de la ira, de la cual se nos está hablando en el libro del Apocalipsis, y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace diferencias entre una persona y otra. No importa cuán pecadoras sean, no importa cuán horrendo el pecado que hayan cometido. Dios no hace acepción de personas. Él, todo aquel que viene con el corazón contrito y humillado, lo recibe, lo perdona y lo cambia. Pero tiene que haber el verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento que produce tristeza según Dios en el corazón, de la cual habla Pablo. Esa tristeza que nos hace querer buscar una explicación de cómo fue posible que pecamos contra un Dios tan santo, tan bueno y tan puro, y no nos fulminó en el mismo momento en el cual desobedecimos, y nos ha dejado que disfrutemos de su gracia, su amor y su compasión y paciencia. Esa es la clase de arrepentimiento que debe haber en el corazón del hombre. Pero es difícil que el hombre siente esa clase de arrepentimiento cuando se siente que no es el pecador que es. Mis hermanos, la palabra de Dios es tan clara. La palabra de Dios no tiene para dónde hacerse. Estamos viendo esto y estamos viendo que va a suceder en el futuro, va a suceder con gente que se va a quedar atrás, pero es como una oportunidad que nosotros tenemos también para examinarnos nosotros mismos, para ver en dónde estamos y estamos verdaderamente en la fe. Y es una oportunidad para ver qué tanto nos interesa que haya gente que vaya a pasar por esto. Porque nuestro corazón por los perdidos debe desgarrarse en la forma que se desgarraba el corazón del Señor cuando miraba al pueblo como ovejas sin pastores. Segunda de Corintios 5:20, Pablo dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada vez que hablamos a un incrédulo es como si Dios rogara a través de nosotros: reconcíliense, vuelvan a Él, arrepiéntanse. Si no se arrepienten ahorita, que es su bondad la que está trayendo al hombre al arrepentimiento, se van a arrepentir cuando sea su ira. Ustedes saben cómo somos. Cuando alguien nos reprende por algo que hacemos mal, ¿qué sentimos contra esa persona? Decimos: sí, tienes razón, la regué. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para condenarme? Te voy a enseñar cuánto me necesitas. Esa es la reacción del hombre. ¿Se imagina cuando el peso de la ira de Dios esté cayendo sobre él? Claramente la palabra de Dios nos dice que eso va a apartar a muchos finalmente de Dios. No debemos esperarnos hasta entonces. Debemos de venir a Él arrepentidos hoy. Hoy
es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por tu amor y tu paciencia, tu benignidad, tu compasión hacia nosotros. Gracias, Señor, por habernos abierto los ojos y habernos revelado lo pecadores que éramos. Gracias, Señor, por que pudimos ver que comparados contigo, Señor, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que no había nada bueno en nosotros, Señor, nada con lo que hubiéramos podido ganarnos nuestra salvación. De tal manera que tú enviaste a tu Hijo, Señor, a derramar su sangre por nosotros en la cruz, para que ahora nosotros podamos disfrutar de la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, te damos infinitas gracias por ello, especialmente al leer lo que va a caer sobre el mundo durante la gran tribulación. Pero, Señor, te pedimos que no nos gloriemos en el hecho de que ya somos salvos. Te pedimos, Señor, que no estemos conformes y cómodos con nuestro estado de personas salvas, sino que nos demos cuenta que diariamente hay millares y millares de gente, algunas que pasan por nuestro camino, que van a morir sin conocer a Cristo, que van a venir a tu presencia sin la protección de esa sangre preciosa. Señor, ayúdanos a ver lo importante que es que testifiquemos, que compartamos las grandes maravillas que has hecho en nuestra vida, que hablemos de los cambios que has hecho en nuestra vida y corazón, para que otros tengan la oportunidad también de arrepentirse y acercarse a ti. Te damos gracias, Señor, una vez más por las páginas del libro de Apocalipsis que nos dejan ver con tanta claridad que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, que tú no has cambiado, tú sigues todavía tratando de alcanzar al hombre con tu benignidad, tratando de llamarnos al arrepentimiento, mostrándonos tu gracia, Señor. Oh Dios, nos ponemos en tus manos. Y ponemos en tus manos, Señor, desde ahorita todas aquellas personas que después de salir de aquí vamos a tener la oportunidad de hablar con ellas, platicar con ellas, testificar. Les ve ablandando ya su corazón, oh Dios, para que cuando nosotros les hablemos estén listas para recibir. Gracias, Señor, por esta noche. Señor, te pido por cualquier persona que esté aquí entre nosotros, que nos esté viendo por el internet a esta hora, Señor, que tú toques sus corazones. Que vean si lo que se está diciendo tuviera, cuando muy mínima, la posibilidad de que fuera cierto. Y si tu Espíritu, Señor, les habla y les dice que sí es cierto, que no esperen más. Que se entreguen a ti, Señor, que doblen la rodilla, que te declaren como su Señor y Salvador y te reciban en su corazón para estar a salvo de todas estas cosas. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta noche y te damos gracias por todo lo que haces en nosotros. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron, amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Bye bye.